La noche de la Semana Santa es una época que siempre había estado envuelta en un halo de misterio y reverencia. Para mí, sin embargo, se convirtió en un festín de pesadillas. Era la primera vez que asistía a las ceremonias en el pequeño pueblo donde crecí, un lugar apartado, rodeado por la densa vegetación y el murmullo constante del bosque. Había algo inquietante en la forma en que las luces de las velas parpadeaban en las ventanas, proyectando sombras que danzaban de forma errática en las paredes de las casas. Había decidido pasar la noche en la antigua casa de mi familia, una construcción desvencijada y sombría que había visto días mejores. Mi propósito era el de recordar viejos tiempos y enfrentar mis propios miedos, algo que al final se tornó en una confrontación con algo mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. Era tarde y la misa de resurrección había terminado hace horas. Me encontraba solo en la sala principal, sentado en un viejo sillón con la luz de la lámpara titilando de manera inquietante sobre mí. De repente, el sonido de golpes en la puerta me sacudió de mi trance. Al principio, pensé que era una broma, o tal vez un vecino que había olvidado algo. Sin embargo, cuando los golpes se hicieron más insistentes, me levanté, inquieto. Me acerqué a la ventana y al asomarme lo que vi me heló la sangre. Allí, frente a la reja de la casa, estaba un hombre. No podía ver su rostro claramente, pero su figura era inconfundible. Era el hombre de barba, vestido con un suéter y pantalones de vestir. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo, y cuando lo hizo, me dio un vuelco el corazón. Era mi abuelo. Sí, mi abuelo Benjamín, quien había muerto hacía 3 años. El impacto de ver a mi abuelo allí, en ese estado y vestido con la ropa con la que lo habíamos enterrado, era casi demasiado para soportar. No podía estar allí, era imposible. Mi mente intentaba razonar, buscaba una explicación lógica, pero el terror se apoderaba de mí con cada segundo que pasaba. Su voz, distorsionada por la distancia y el vidrio, me llamó por mi antiguo apodo. «Girasol», decía con una voz angustiada, casi como si el sonido se desintegrara en el aire. Era una voz que solía escuchar cuando era niño, una voz que había asociado con la seguridad y el amor familiar, pero ahora era una distorsión, una amenaza envuelta en recuerdos dolorosos. Intenté llamar a mi madre y a mi abuela, pero el teléfono solo daba estática y los mensajes de WhatsApp parecían no llegar nunca. Me sentí completamente solo y atrapado, con una sensación creciente de desesperación. La voz de mi abuelo seguía repitiendo mi nombre, mezclada con gritos de angustia que resonaban en mis oídos. En un acto desesperado, tomé una estampita que mi abuela me había dado. Comencé a rezar la oración que solía calmarme cuando era niño. Repetí las palabras una y otra vez, mientras el ambiente alrededor se volvía cada vez más pesado. La casa parecía respirar, como si estuviera viva y consciente de la presencia que acechaba fuera de las paredes. Me asomé nuevamente por la ventana, y la figura ya no estaba allí. El alivio fue instantáneo, pero no duró mucho. Mi mente estaba en un estado de caos, sin poder comprender lo que había visto. Afortunadamente, en ese momento, vi llegar a mi madre y a mi abuela. Corrieron hacia la casa y sin pensarlo me lancé a sus brazos, temblando. Mis palabras eran un torrente desordenado, tratando de explicar lo que había pasado. La confusión en sus rostros fue palpable. Habían visto mis mensajes, pero no entendían por qué la estática había llenado nuestras llamadas. Mi abuela, con una determinación que solo ella podía tener, salió corriendo con un frasco de agua bendita. Su voz se alzó en una serie de maldiciones y rezos, mientras rociaba el agua por la reja y las paredes de la casa. Las palabras de mi abuela parecían tener efecto. La tensión en el aire comenzó a disiparse, y la presencia que había estado asfixiando la casa parecía alejarse. Me abrazó con ternura y me prometió que todo estaría bien. Me pidió que la acompañara a la misa de resurrección al día siguiente. Acepté sin vacilar, sin tener la menor idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que no sabía era que esta experiencia era solo el principio de algo mucho más siniestro. Una historia que se había repetido a lo largo de generaciones. Una historia que yo estaba destinado a vivir nuevamente. Y el eco del pasado estaba a punto de resonar más fuerte de lo que jamás había imaginado. La mañana siguiente, la atmósfera parecía haber cambiado.
La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, bañando la casa en un resplandor dorado que contrastaba brutalmente con la oscuridad de la noche anterior. Sin embargo, el sentimiento de inquietud persistía, como una sombra persistente que se negaba a desvanecerse. Me preparé para la misa de resurrección con una sensación de desasosiego que no podía sacudirme. La iglesia estaba llena de fieles, pero el ambiente se sentía opresivo, como si una carga invisible se cerniera sobre todos nosotros. Las oraciones y cantos resonaban en el recinto, pero mis pensamientos estaban atrapados en la visión del hombre en la reja. El recuerdo de su rostro descompuesto y su voz distorsionada seguía atormentándome, y a pesar del fervor religioso que intentaba envolverme, no podía encontrar paz. La misa avanzaba, y cada vez que mis ojos se desviaban hacia el altar, parecía ver a mi abuelo en lugar del sacerdote. La imagen era tan vívida que me provocaba una oleada de náuseas. Al finalizar la ceremonia, mis brazos estaban pesados de las plegarias y mis rodillas temblaban por la tensión. Mi madre y mi abuela me acompañaron a casa, tratando de tranquilizarme con palabras de consuelo que me parecían vacías. Esa noche, mientras intentaba dormir, un grito desgarrador cortó el silencio. Me levanté sobresaltado y corrí hacia la ventana, esperando ver la misma figura. Pero lo único que encontré fue el vacío de la noche y el susurro del viento entre los árboles. El grito había sido solo un eco del terror que estaba tratando de ignorar. La semana avanzó lentamente, cada día arrastrándose con la pesadez de la incertidumbre. Las conversaciones en la iglesia giraban en torno a historias de milagros y apariciones, pero yo sabía que lo que había visto no era un acto divino. Era una manifestación de algo más oscuro, algo que parecía burlarse de nuestras creencias y tradiciones. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en el jardín, noté algo extraño en la tierra. Era una pequeña llama verde, flotando en el aire y moviéndose lentamente. Recordé las leyendas de mi abuela sobre los tesoros escondidos en la Semana Santa y el folclore del pueblo. La llama me atrajo y, sin pensarlo, decidí seguirla. Nos adentramos en el bosque, mi madre y yo, siguiendo la llama que se desvanecía y reaparecía a nuestro alrededor. La vegetación se hacía cada vez más densa, y la sensación de ser observado crecía con cada paso. Finalmente, llegamos a un claro donde la llama verde se extinguió de repente. En el suelo había una pequeña bolsa de terciopelo negro, ligeramente cubierta de tierra. El corazón me latía con fuerza mientras me agachaba para recogerla. Mi madre observaba en silencio, con una expresión de preocupación en su rostro. Desatamos el cordón de la bolsa y con una mezcla de curiosidad y temor, la abrimos. Dentro, encontramos un objeto que no esperábamos, un cráneo de carnero, despojado de carne y cubierto de larvas de gusanos. El horror que experimentamos al ver el cráneo fue indescriptible. Mi madre retrocedió, y el grito de asco que soltó se mezcló con el sonido de ramas rompiéndose a nuestro alrededor. La sensación de que algo estaba acechando en la oscuridad se hizo abrumadora. Lo que habíamos encontrado no era un tesoro, era una abominación, una manifestación de la maldad que parecía tener un propósito siniestro. Con el cráneo en la mano, salimos corriendo del bosque, tratando de escapar de la sensación de ser perseguidos. La presencia opresiva detrás de nosotros se hacía más intensa, como si algo estuviera determinado a atraparnos. Regresamos a casa, temblando y sudorosos, y mi madre, con lágrimas en los ojos, me pidió que no volviera a aventurarme en el bosque. Esa noche, el sueño fue casi imposible de alcanzar. Las imágenes del cráneo y la llama verde se repetían en mi mente, mezcladas con ecos de los gritos y la sensación de peligro inminente. A la mañana siguiente, la noticia del suceso se había esparcido por el pueblo, y todos parecían estar hablando del incidente como si fuera una simple anécdota. Pero para mí, el cráneo no era una simple curiosidad, era una señal, una advertencia de que algo mucho más oscuro estaba en juego, algo que se había arrastrado desde el pasado y que estaba a punto de volver a arrastrarnos hacia el abismo. Mientras el pueblo se sumía en la celebración de la Semana Santa, yo sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El día siguiente, la atmósfera en el pueblo era de una inquietante calma. La gente seguía con sus preparativos para la celebración de la Semana Santa, pero una sensación de opresión se cernía sobre mí como una nube negra.
El descubrimiento del cráneo no era un incidente aislado, era parte de algo mucho más grande y oscuro que se estaba gestando. A medida que el sol se ponía, una sensación de creciente desesperación me invadió. Me preparé para ir a la misa vespertina con la esperanza de encontrar alguna explicación o, al menos, un poco de consuelo. Mi madre y yo llegamos a la iglesia, que estaba decorada con ramos de flores y velas. El ambiente era festivo, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo horrible estaba por suceder. Durante el servicio, las palabras del sacerdote se desvanecían en el vacío mientras mi mente se centraba en el cráneo y la llama verde. Los cantos de los fieles se mezclaban con los ecos de la noche anterior, y el aroma a cera y incienso se hacía insoportablemente pesado. Mis pensamientos eran un torbellino de terror y duda. Cuando la misa terminó, decidí regresar al bosque, con la esperanza de encontrar respuestas. Mi madre estaba cansada y decidió quedarse en casa. A solas, me adentré de nuevo en la oscuridad, guiado por la misma inquietud que me había llevado allí antes. El bosque estaba en silencio, un silencio inquietante que parecía esperar algo. Al llegar al claro donde habíamos encontrado el cráneo, noté que algo había cambiado. La bolsa de terciopelo negro ya no estaba allí, y el área alrededor parecía haber sido alterada, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Sentí una presencia, una especie de vigilancia que me hacía estremecer. Me acerqué al suelo, buscando cualquier indicio de lo que había sucedido, cuando de repente escuché un susurro detrás de mí. Me volví bruscamente, pero no había nada. El susurro se había desvanecido, y el silencio volvió a ser absoluto. Me incliné para examinar la tierra cuando noté algo aún más perturbador. Marcas en el suelo, patrones extraños y símbolos que no podía identificar. Eran círculos y líneas entrelazadas, grabados de manera cuidadosa y meticulosa. El viento comenzó a soplar, y las sombras del bosque parecían moverse con una vida propia. Sentí una presencia más cercana, como si algo estuviera observando cada uno de mis movimientos. Decidí que era mejor regresar a casa, pero antes de irme, capté un destello de algo en la distancia, una figura oscura y vaga que parecía estar de pie entre los árboles. La figura se desvaneció tan pronto como intenté enfocarla. Aterrorizado, corrí de regreso a casa, con el corazón palpitando con fuerza. Mi mente estaba llena de imágenes y sensaciones perturbadoras, y el bosque parecía haber cambiado, como si hubiera sido transformado por una fuerza maligna. Mi madre me recibió con preocupación al verme regresar, y le conté lo que había visto. Ella, al igual que yo, sentía que algo estaba muy mal, pero no podía ofrecerme una explicación. Esa noche, mientras intentaba dormir, las pesadillas comenzaron. En ellas, el cráneo de carnero volvía a aparecer, rodeado de sombras danzantes y susurros incomprensibles. Cada vez que intentaba despertar, el sueño se tornaba aún más real, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. El amanecer trajo consigo una leve sensación de alivio, pero el horror nocturno no se disipaba. El miedo a lo desconocido se había convertido en una constante en mi vida. Mientras la Semana Santa continuaba con sus rituales y celebraciones, yo me sentía cada vez más atrapado en un ciclo de terror sin fin. Sabía que el pasado estaba de alguna manera atrapado en el presente, y que los errores y horrores de quienes vinieron antes que yo estaban a punto de reclamarme. Mi búsqueda de respuestas me llevó a investigar más sobre la historia del lugar y sus leyendas. Los relatos hablaban de eventos similares en el pasado, de antiguos rituales y sacrificios que habían dejado una marca imborrable en el suelo. Cada relato parecía estar conectado, como si formaran una red de horror que se extendía a través del tiempo. La conexión entre el cráneo, las marcas en el suelo y las visiones se hacía cada vez más clara. Lo que había descubierto no era simplemente una serie de eventos aislados, era parte de un ciclo de terror que se repetía cada generación. El eco del pasado estaba resonando con una fuerza que no podía ignorarse. La noche siguiente, mientras me preparaba para enfrentar otra vigilia, sabía que la verdad estaba a punto de revelarse. El pasado y el presente estaban a punto de converger en una confrontación que podría cambiarlo todo. Pero lo que me esperaba era aún más aterrador de lo que podría haber imaginado. El cuarto día de la Semana Santa llegó con una mezcla de anticipación y terror. Había investigado en la biblioteca del pueblo,
desenterrando viejos manuscritos y textos sobre las leyendas locales. A medida que leía, los fragmentos de historias antiguas se entrelazaban con lo que había experimentado, revelando una narrativa aterradora que parecía ser una advertencia de lo que estaba por venir. En la biblioteca, encontré un diario desgastado de un antiguo residente que hablaba de rituales oscuros realizados en el bosque. Según el diario, cada generación debía enfrentar un juicio que estaba destinado a perpetuar el ciclo de terror. La descripción de los rituales coincidía sorprendentemente con los símbolos que había visto en el suelo: círculos y líneas entrelazadas, con el cráneo de carnero como un elemento central. Todo estaba comenzando a tener sentido, y la conexión entre los eventos pasados y los presentes era innegable. Decidido a resolver el misterio y romper el ciclo, preparé un plan para la noche. Me adentraría nuevamente en el bosque, esta vez con una linterna, un cuaderno para tomar notas y una botella de agua bendita que había conseguido. Quería enfrentar lo que fuera que estaba causando todo esto y asegurarme de que no hubiera más secretos oscuros acechando entre los árboles. Cuando el sol comenzó a ocultarse, la atmósfera del pueblo se tornó aún más inquietante. Las sombras parecían alargarse y distorsionarse, y el viento arrastraba susurros que eran inaudibles, pero profundamente inquietantes. Me dirigí al bosque con el corazón acelerado, consciente de que estaba a punto de confrontar algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Al llegar al claro donde había encontrado el cráneo, noté que el suelo estaba perturbado nuevamente. Las marcas y los símbolos habían cambiado, ahora estaban más definidos y parecía que formaban un patrón aún más complejo. Mientras examinaba el área, me di cuenta de que la tierra alrededor de las marcas estaba extrañamente cálida al tacto, como si hubiera algo debajo que emitiera calor. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Me volví hacia el origen del sonido, pero no vi a nadie. El grito había sido casi ensordecedor, y el eco seguía resonando en mis oídos. La sensación de ser observado se intensificó, y el miedo a lo desconocido se hizo casi palpable. Mientras intentaba mantener la calma, noté que el suelo comenzaba a moverse. Las marcas y símbolos parecían cobrar vida, cambiando y retorciéndose como si fueran parte de un organismo vivo. El cráneo de carnero apareció de nuevo, esta vez en el suelo, como si hubiera sido colocado allí intencionalmente para observarme. Sus ojos vacíos parecían seguirme mientras me movía. El grito regresó, pero esta vez era más cercano. La sensación de que algo estaba acechando entre los árboles me hizo temblar. De repente, una figura emergió de las sombras, una figura que era indistinguible, pero que emanaba una presencia abrumadora. La linterna parpadeó y luego se apagó, sumiéndome en una oscuridad total. Intenté encenderla nuevamente, pero no respondía. La figura se acercó lentamente, y el calor que emanaba del suelo se volvió casi insoportable. Sentí que el aire se volvía cada vez más denso, y las sombras parecían moverse a mi alrededor, susurrando palabras en un idioma que no podía entender. La desesperación me invadió, y supe que debía actuar rápido si quería sobrevivir. Recé con fervor, derramando el agua bendita alrededor de mí mientras intentaba mantener mi cordura. Las sombras parecían retroceder ante el agua, pero la figura continuaba acercándose, y el calor se volvía cada vez más intenso. La sensación de que estaba atrapado en un antiguo ritual era ineludible, y la conexión con el pasado era clara. De repente, una visión aterradora apareció frente a mí. En el suelo, los símbolos y marcas formaban una imagen, un retrato macabro de la figura que estaba frente a mí, con el cráneo de carnero como parte central. Era un recordatorio escalofriante de que todo lo que estaba experimentando no era un incidente aislado, sino una repetición de eventos antiguos que estaban destinados a suceder. La figura se detuvo a unos metros de mí y el aire se volvió frío de repente. La presencia que había estado acechando parecía estar esperando algo, y su silencio era casi peor que el grito que había oído antes. El tiempo parecía estirarse, y la sensación de que estaba atrapado en un ciclo interminable de horror era abrumadora. Sabía que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. La linterna volvió a encenderse de repente, y la figura desapareció en las sombras. Aproveché la oportunidad para huir, corriendo de regreso al pueblo con el corazón latiendo con fuerza y el terror a cuestas. Regresé al pueblo con el alma en vilo,
el corazón palpitando como un tambor frenético. La experiencia en el bosque había dejado una marca indeleble en mi mente. Cada sombra parecía moverse con una vida propia, y el eco de los gritos seguía retumbando en mis oídos. Aunque el calor y la presencia siniestra habían desaparecido, sentía que no estaba a salvo. El ciclo de horror no se había roto, solo parecía haber ganado una pausa temporal. En mi casa, intenté explicar lo que había visto a los residentes del pueblo. Sin embargo, la gente comenzó a parecerme cada vez más distante, como si sus expresiones y palabras estuvieran en sintonía con alguna especie de acuerdo tácito. La incredulidad en sus ojos me hizo cuestionar mi propia cordura. Cada vez que intentaba mencionar el cráneo de carnero o los símbolos, la conversación se desviaba hacia otros temas o se evitaba por completo. La semana continuó con una sensación de creciente desesperación. Mi mente estaba plagada de imágenes perturbadoras y visiones de lo que había encontrado en el bosque. La historia de los rituales antiguos se repetía en mi cabeza, y no podía deshacerme de la sensación de que algo horrible estaba a punto de ocurrir. La noche del Sábado Santo se acercaba, y con ella, una sensación de inminente fatalidad. El pueblo parecía estar envuelto en un ambiente de solemnidad y expectativa. La gente se preparaba para la celebración de la vigilia pascual, pero en lugar de alegría, sentía una creciente desesperanza. Los preparativos para la misa de resurrección se llevaban a cabo con una precisión ritual, pero no podía evitar sentir que algo siniestro estaba al acecho bajo la superficie. Esa noche, me dirigí a la iglesia para asistir a la misa. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Las luces tenues y el aroma del incienso no lograban disipar el sentimiento de malestar que me invadía. Mientras la ceremonia avanzaba, la sensación de que el tiempo y el espacio se estaban distorsionando se hizo más fuerte. Las sombras en el templo parecían moverse de manera inquietante, y la voz del sacerdote resonaba con un eco siniestro. De repente, durante el momento de la consagración, una visión aterradora me sacudió. En la penumbra del altar, vi una figura que parecía estar observándome. Aunque no podía distinguir claramente los detalles, era como si los rostros en las vidrieras y las estatuas se estuvieran distorsionando, reflejando una imagen grotesca de horror. La sensación de que estaba atrapado en un ciclo repetitivo de terror se intensificó, y me di cuenta de que los eventos de esa noche estaban conectados con los sucesos en el bosque. El ritmo de la misa se volvió frenético y discordante. Los cantos de los fieles se mezclaron con murmullos indistinguibles, y el ambiente en la iglesia se tornó cada vez más extraño. La sensación de que algo oscuro estaba a punto de suceder era abrumadora. La figura en la penumbra parecía estar acercándose, y el calor en el templo se volvía cada vez más insoportable. En un momento de pánico, decidí abandonar la iglesia. La atmósfera estaba cargada de una opresión insoportable, y el miedo me empujó a salir corriendo hacia el exterior. El aire fresco de la noche no proporcionó alivio. En cambio, el malestar se intensificó. La sensación de que algo oscuro y maligno estaba a punto de suceder era inminente. Mientras me alejaba de la iglesia, observé cómo la gente se dispersaba, cada uno envuelto en sus propias preocupaciones y preparativos para el resto de la celebración. El pueblo parecía haber olvidado la misa, como si todos estuvieran atrapados en una rutina que no podía ser alterada. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. La fuente del grito parecía ser el cementerio al borde del pueblo. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia allí, con la esperanza de encontrar respuestas o al menos de entender lo que estaba sucediendo. Las sombras se alargaban a mi alrededor, y el miedo a lo desconocido me impulsaba a continuar, a pesar de que cada paso parecía estar llevando a un lugar más oscuro. Al llegar al cementerio, el panorama que se desplegó ante mis ojos era una visión del horror. Las tumbas se habían levantado del suelo, y las figuras que salían de ellas eran una mezcla grotesca de cadáveres en descomposición y sombras en movimiento. Los muertos vivientes caminaban erráticamente, y la tierra parecía estar viva con una energía oscura. El eco de los gritos y murmullos resonaba en el aire, y la sensación de que el pasado estaba volviendo a cobrar vida era innegable. El cementerio era un lugar que nunca había visto en tales circunstancias. La noche había caído completamente,
y el lugar estaba iluminado por una serie de luces tenues y parpadeantes que provenían de las llamas verdes que flotaban a través del aire. Era como si el propio lugar hubiera sido invadido por un mal antiguo y primitivo. Las figuras que se levantaban de las tumbas eran horribles, sus cuerpos medio descompuestos y sus rostros distorsionados en una mueca de sufrimiento eterno. Los murmullos que llenaban el aire eran incomprensibles, un coro de voces que parecían estar en perpetua agonía. Cada vez que me acercaba a una tumba abierta, una sensación de desesperanza y horror se apoderaba de mí. Mientras avanzaba con cautela entre las tumbas, el grito desgarrador que había escuchado antes se repitió. Miré alrededor, buscando la fuente del sonido, y vi a una figura encapuchada en la distancia, de pie en medio del camposanto. La figura parecía estar inmersa en una especie de ritual oscuro, rodeada de velas encendidas y símbolos macabros dibujados en el suelo con sangre. El aire estaba cargado de una energía opresiva, y podía sentir que la atmósfera estaba a punto de colapsar en algo inimaginable. Mi mente estaba desbordada por el pánico y la desesperación. Sabía que debía averiguar qué estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido me mantenía paralizado. Sin embargo, no podía darme el lujo de quedarme de brazos cruzados. La sensación de que estaba atrapado en un ciclo interminable de terror me empujaba a seguir adelante. La figura encapuchada comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo y desconocido, y las llamas verdes alrededor de ella comenzaron a danzar de una manera errática. El suelo temblaba y las tumbas seguían vomitando cadáveres que se arrastraban hacia el centro del cementerio como si fueran atraídos por una fuerza invisible. La visión de estos muertos vivientes, moviéndose con una determinación inhumana, era suficiente para provocar un terror absoluto. De repente, una de las figuras de los muertos vivientes se detuvo justo frente a mí. Su rostro estaba cubierto de gusanos y sus ojos eran huecos, vacíos. La criatura extendió una mano huesuda hacia mí, como si intentara comunicarme algo. El contacto visual con aquellos ojos vacíos era suficiente para hacerme sentir que estaba en presencia de algo primordial y maligno. Me volví a dar la vuelta y corrí hacia la salida del cementerio, el pánico a cada paso. Pero cuando llegué a la entrada, me di cuenta de que la reja estaba cerrada con una cadena de acero, como si alguien hubiera anticipado mi intento de escapar. La desesperación se apoderó de mí mientras trataba de encontrar una manera de liberar la reja, pero el sonido de los muertos vivientes acercándose me hizo desistir de inmediato. A lo lejos, la figura encapuchada continuaba su ritual, y de repente, una serie de gritos desgarradores estallaron desde el centro del cementerio. Los cadáveres que se habían levantado comenzaron a bailar en torno a la figura, y la atmósfera se tornó cada vez más densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de una oscuridad palpable. Con el corazón a punto de estallar en mi pecho, decidí buscar una ruta alternativa. Corrí hacia el borde del cementerio, donde la vegetación estaba más espesa, con la esperanza de encontrar una forma de escapar. La tierra debajo de mis pies parecía vibrar, y el sonido de los gritos y los murmullos seguía retumbando en mi cabeza. Finalmente, encontré un pequeño espacio entre los árboles y me deslicé a través de él, logrando salir del cementerio. Exhausto y temblando, me adentré en la oscuridad del bosque cercano. Sabía que la única forma de detener esta pesadilla era encontrar la raíz del mal que había despertado. Tenía que descubrir el secreto detrás del ritual y la conexión con los eventos actuales, o de lo contrario, el ciclo de horror continuaría indefinidamente. Mientras me adentraba en el bosque, me detuve por un momento para recuperar el aliento. La sensación de estar siendo observado persistía, y el eco de los gritos y murmullos seguía en mi mente. Sabía que no podía escapar del ciclo de terror. Tenía que enfrentarlo de frente. El eco del pasado estaba resonando con fuerza, y la verdad que buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba. El bosque parecía interminable, con cada sombra y cada ruido amplificando mi sensación de inquietud. Me adentré más en la oscuridad, guiado por una mezcla de miedo y determinación. Las antiguas leyendas que había escuchado de niño parecían cobrar vida alrededor mío. Sabía que debía confrontar el origen de este mal para romper el ciclo que estaba condenado a repetirse. De repente, tropecé con algo sólido en el suelo y caí de rodillas. Al levantarme,
Descubrí que había chocado contra una piedra antigua cubierta de símbolos y grabados extraños. La piedra parecía fuera de lugar en el bosque, como si hubiera sido colocada allí intencionalmente. La curiosidad me llevó a examinarla más de cerca, y noté que los símbolos eran similares a los que había visto en el cementerio durante el ritual. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la figura encapuchada que había estado realizando el ritual. El rostro de la figura estaba oculto, pero su presencia irradiaba una maldad tan palpable que me hizo retroceder instintivamente. La figura comenzó a recitar un hechizo en un tono bajo y gutural, y los símbolos en la piedra comenzaron a brillar con una luz verde sobrenatural. El aire alrededor se volvió denso, y una serie de visiones comenzaron a deslumbrar mi mente. Vi imágenes de un pasado lejano, donde un grupo de personas había llevado a cabo el mismo ritual, intentando abrir un portal a una dimensión oscura. La historia se repetía. La ambición de un grupo de individuos había traído a esta entidad maligna al mundo, y el ciclo de terror estaba destinado a continuar hasta que alguien rompiera el hechizo. La figura encapuchada se acercó lentamente hacia mí, su voz retumbando en el bosque mientras recitaba las últimas palabras del hechizo. El suelo comenzó a temblar y la piedra antigua se desmoronó, revelando un pasaje subterráneo. Sin pensarlo, me deslicé por el pasaje, descendiendo hacia las profundidades de la tierra. El túnel era oscuro y estrecho, con paredes cubiertas de runas y símbolos. Sentí el frío en mi piel y el olor a humedad llenó el aire. El eco de los gritos y murmullos de los muertos vivientes seguía resonando y podía sentir la presencia de la entidad oscura que estaba tratando de abrirse camino al mundo. Finalmente, llegué a una cámara subterránea donde el ritual había comenzado. En el centro de la cámara había un altar antiguo, cubierto de restos y sangre seca. La figura encapuchada estaba allí, realizando el ritual final para consolidar el poder de la entidad. Los símbolos en el altar brillaban con una luz verde infernal, y el aire estaba cargado de una energía que parecía querer devorar todo a su paso. Con una determinación renovada, me lancé hacia el altar, intentando interrumpir el ritual. La figura encapuchada se volvió hacia mí con un brillo malévolo en los ojos, y una batalla frenética comenzó. La figura intentó mantener el hechizo, pero mi desesperación y mi voluntad de detener la maldición le daban ventaja. Finalmente logré destruir el altar, rompiendo el ciclo de terror que había estado a punto de completarse. La luz verde comenzó a desvanecerse, y el aire se volvió menos opresivo. La figura encapuchada se desvaneció en una nube de humo negro, y el túnel comenzó a colapsar a mi alrededor. Corrí de regreso a la superficie, el suelo temblando bajo mis pies mientras el túnel se desmoronaba. Cuando finalmente emergí del bosque, la primera luz del amanecer comenzaba a romper el horizonte. La sensación de alivio y agotamiento era abrumadora. Con la maldición rota, la presencia de los muertos vivientes desapareció, y el cementerio y el bosque recuperaron su tranquilidad. Los eventos actuales se habían cerrado en un ciclo de eco del pasado, y el horror de la Semana Santa había sido finalmente confrontado y terminado.